Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Mirada Económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas. En una semana, en días, en un mes, que el único tema de conversación es y va a ser el tercer retiro de los fondos previsionales. El tema de las pensiones sigue en el centro de la discusión económica y también política en nuestro país. Para profundizar sobre este tercer retiro en ciernes, ya estamos en contacto aquí en Canal 24 Horas en Mirada Económica con la presidenta de la Asociación de AFPs, Alejandra Cox. Alejandra, bienvenida a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias, Andrés. Mucho gusto estar en el canal. Alejandra, a ver, el tercer retiro es el primer retiro que le toca a usted como presidenta de la Asociación de AFPs. ¿Cómo están enfrentando este proceso? Me imagino un proceso que a la asociación no le hace mucho sentido, pero ¿cómo lo enfrentan este tercer retiro de los fondos previsionales? Bueno, preparando todo el personal para estar listos para empezar a recibir solicitudes el día lunes, que es lo que ya se ha anunciado. Yo creo que muchas personas han visto en su página web que su propia AFP le ha comunicado su saldo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esa es la preocupación en este momento y las personas van a tener tiempo para tomar esta decisión de cuánto van a querer retirar esta vez. Nosotros les pedimos que lo hagan con bastante cuidado porque ya con este tercer retiro ya sería 30% del fondo que típicamente una persona haya podido retirar o que todavía podría retirar, lo que significa una reducción muy importante de las pensiones a futuro. Es equivalente a 6 años de cotizaciones que se eliminan de la historia previsional de una persona. Alejandra, ¿puede suceder en la práctica, como sucedió también en el segundo retiro, que había un plazo para el primer pago, en este caso va a ser un solo pago, en el segundo retiro eran 2 pagos, que en esa oportunidad se daba como plazo para el primer depósito 10 días hábiles, ahora son 15, pero ¿se puede dar en la práctica que el primer pago o este único pago esté mucho antes, como ocurrió en el segundo retiro? Podría ser, yo creo que, bueno, la ley requiere 15 días y eso es lo que se va a prometer. Y por supuesto que en algunos casos podrá ser antes, pero efectivamente las administradoras tienen que cumplir con el plazo que se ha impuesto por la regulación. Sí, Alejandra, ocurrió también en el segundo y en el primer retiro una cosa bien contraproducente, porque obviamente usted lo decía, el efecto que esto tiene en las pensiones, una asociación de AFP y las AFPs en general que han sido muy críticas del primer y segundo y también del tercer retiro. Pero cuando ocurren estos fenómenos, sube la popularidad, entre comillas, la apreciación de las personas por las AFP. ¿Por qué cree usted que ocurre eso? Bueno, ver un servicio eficiente, un servicio rápido, una cara amable, aún las personas que han tenido problemas, me ha tocado a mí, gente que me ha contactado aquí desde Estados Unidos, personas que no les ha resultado la transferencia, rápidamente yo a través mío se han hecho los contactos necesarios, se han solucionado los problemas. Hay mucha buena voluntad, hay 7.000 personas trabajando para entregar un servicio en forma eficiente. O sea que eso es bueno. Ahora, descubrir que esta es una industria eficiente a este costo, yo creo que no le conviene a nadie. Alejandra, a ver, esta ha sido una semana, si no, una de las más convulsas en materia política para el gobierno, para el Congreso en general, lo que ocurrió con el TC. ¿Cómo analizan ustedes como asociación de AFPs lo que sucedió? La decisión del TC, también la decisión del gobierno de promulgar inmediatamente el tercer retiro. ¿Sienten que con estas decisiones se abre la puerta para un cuarto, para un quinto retiro? Bueno, yo creo que estamos abocadas a nuestro trabajo, miramos con bastante preocupación las dificultades para llegar a acuerdos en el mundo político y vemos con aún más preocupación el impacto que esto tiene en las personas. Se habla de una gran crisis, ¿no es verdad? En fin, eso es lo que está pasando en Chile. Mira, sinceramente yo creo que un cuarto retiro va a ser mucho más difícil de justificar por el hecho de que creemos, es difícil de saber exactamente, pero ya con el tercer retiro creemos que habrá 5 millones de personas sin saldos en las cuentas. Y por lo tanto, argumentar que esta es una manera de llegar a ayudar a las personas por la pandemia
se hace más y más difícil. Yo creo que está claro para el gobierno que tiene que haber una manera de llegar a la gente más expedita, más directa y sin discriminación, de manera de que, porque no sabemos, el sistema de datos en Chile no es suficientemente delicado como para saber quién realmente necesita, quién está en una situación muy ¿Alejandra? de emergencia, y entonces hay que llegar sin discriminación. Porque uno ve en la práctica, Alejandra, que si llegase a avanzar un cuarto retiro, porque lo mismo se decía del tercer retiro, yo cuando conversé con Fernando Larraín, cuando comenzaba a pagarse el segundo retiro, ya se discutía un tercero, decía, esto va a ser muy difícil porque seguramente... Y se aprobó el tercer retiro. Con el cuarto puede ocurrir lo mismo. Por aquí se da un escenario, Alejandra, que no se da ni en el segundo ni en la discusión del tercero. Es que difícilmente, si es que avance, el gobierno, uno dice, si lo mira fríamente, el gobierno se abra la posibilidad de ir al TC, después de lo que ocurrió esta semana. ¿Cómo ven ustedes esa chance que si avanza un cuarto retiro, la posibilidad de que el gobierno políticamente vaya al TC, uno dice, obviamente va a ser bastante más compleja, muy difícil, y por eso yo le digo que se abre la puerta? Bueno, la puerta se abrió con el primero. Sí. Era inaudito que hubiera un retiro de los fondos destinados a pensiones. Pero ahora queda abierta la puerta. Se abrió la primera vez, con el primero se abrió. Eso no queda duda, no hay duda. Yo creo que tenemos que poner cabeza fría, pensar que efectivamente, ojalá que las vacunas que están avanzando sigan avanzando, que la situación de la pandemia se tranquilice, lleguemos a puerto con esta crisis, y que si hay una necesidad, porque esto si se alarga más, 2 meses más, 3 meses más, y va a haber necesidad de llegar a las personas con recursos, que esta vez sea en forma directa, sin tener que hacer filas y calificar, etcétera, etcétera. Esa sería mi manera. ¿Usted cree que podrían llegar a buen puerto las negociaciones ahora que se están viendo en ciernes? Uno veía las declaraciones de hace algunos días de la presidenta del Senado, Yana Proboste, en cuanto a una reforma tributaria lo más rápido posible para evitar el desangre de los fondos previsionales, para seguir pagando la crisis con la plata de todos los chilenos, para evitar que sigan cayendo las pensiones a futuro. ¿Usted ve que sea posible esa reforma tributaria, ese diálogo que no hemos tenido hace mucho rato en el Congreso para enfrentar una medida como esta que evite, obviamente, seguir sacando ahorros? Mire, no tengo todos los datos para decir con certeza exactamente qué es lo que es necesario y si acaso se necesita efectivamente una reforma para poder llegar con recursos a las personas. Yo diría que no, porque esta es una emergencia y se pueden usar fondos. Chile es un país que tiene una situación fiscal usted sólida. Dice, más que reforma tributaria, las espaldas del Estado, el endeudamiento más barato que puede acceder Chile que el resto, por ejemplo, de los países de América Latina. ¿Ese debiese ser el camino, no una reforma tributaria ahora para evitar un cuarto retiro? Sí, yo no estoy hablando de que se necesite o no hacer una reforma tributaria. Creo que no se pueden hacer reformas a la rápida, de ningún tipo. Ni tributaria, ni pensiones, ni nada, ni educacional. Todo tiene que ser muy bien pensado. Y si no hemos llegado a puerto con un acuerdo en ninguna de estas cosas es porque no se ha pensado suficiente. Y creo que en algunos casos, como el caso de pensiones, que lo conozco muy bien, se ha pensado, pero los políticos no han querido poner en la mesa las cosas que hay que realmente cambiar. Entonces, hay que insistir, porque si se sabe que hay algo que hay que cambiar, por ejemplo, en el tema de pensiones, es muy importante que miremos con cuidado al mercado laboral. Chile tiene un problema de que las personas no hacen contribuciones. Con ese comportamiento, y cualquiera sea la razón, puede ser que los ingresos sean bajos, puede ser que los empleos sean precarios. Cualquiera de esas razones, probablemente todas, tenemos que entender qué es lo que está detrás de eso. Porque este es un país de ingreso promedio, medio, que no se justifica tener este nivel de informalidad. Y que eso hay que atacarlo con una mirada profunda al mercado del trabajo. Sin eso no podemos mejorar las pensiones, no sacamos nada con cambiar el sistema. El sistema no es el problema está en el mercado laboral. Y creo que eso no está en la mesa. Sin que entre a la mesa, vamos a seguir dándonos vueltas porque no es convincente lo que se propone. Usted dijo hace algún tiempo, y provocó harta polémica sus dichos, dijo, no es culpa de las AFP que los políticos no hayan
hecho las reformas al sistema. Pero también no hubo, dentro de muchos años, Alejandra, dentro de las mismas AFP, no hubo mucha intención de empujar esas reformas o muchas veces, no digo frenar, pero intentar interceder para que no avancen reformas justamente en ese sentido. No, las AFP han estado siempre mirando lo que pasa con las contribuciones y la alerta se entregó en los 80 de que había lagunas, de que había precariedad del empleo que afectaba la posibilidad de armar un fondo suficiente para que las pensiones fueran buenas. El 2008, con la primera comisión, la comisión Marcel, el tema de las lagunas era importante, el tema de la edad de pensión era importante y el tema de los independientes que no contribuían también. Se acordó hacer esa reforma con respecto a los independientes en el año 2008. Pasaron 10 años, o casi 10 años, antes que eso se implementara. Entiendo que hay otras cosas, que hay problemas, pero no importa. Veamos cómo lo podemos hacer. Y eso es un tema técnico, de estudioso, y que si se presenta bien al Congreso, en este momento la situación es media desquiciada. O sea, yo no entiendo lo que está pasando, pero si se presenta un programa claro al Congreso y se explica exactamente por qué tiene que hacerse de una manera, tienen que aprobar una reforma que realmente permita construir pensiones. Pero como vuelvo a decir, pasa por mirar muy profundamente el mercado laboral. Pero Alejandra, también usted, en la misma entrevista, usted estaba citando una entrevista que usted dio con Radio Cooperativa hace algunos días, dijo, las AFP no han fracasado. Claro, uno mira la rentabilidad y uno ve, claro, a la AFP si uno le pone cierta cantidad de plata, hay una rentabilidad. El tema es que hay otras cuestiones aledañas al trabajo previsional que ha sido la principal crítica a las AFP, que se concentró solamente en rentabilizar los fondos, que no hubo campañas de educación previsional, que la mirada más social de ser un sistema de protección social faltó siempre, lo reconoció el mismo Fernando Larraín cuando salió de su cargo como gerente general, que esa mirada como sistema de protección social llegó tarde, muy tarde. Puede ser. A ver, obviamente podríamos haber como asociación haber hecho más para sensibilizar, es verdad. El tema de la educación estamos trabajando ahora y probablemente estamos tarde. El año 2008 se destinaron fondos, y no sé qué pasó con esos fondos, pero a nosotros no nos llegaron, para educar, y realmente no hay mucho que mostrar con el uso de esos fondos. Yo creo que sería importante que los periodistas indagaran qué pasó. Alejandra, en el mismo sentido, ¿cómo ves tú la reforma a pensiones que se está discutiendo en el Congreso con 3 retiros aplicados? En total van a ser cerca de 50.000 millones de dólares lo que han salido desde el sistema de pensiones. ¿Se puede hablar de una reforma de pensiones con los mismos parámetros que se está hablando ahora, con 50.000 millones menos de dólares? El 6% vaya a un fondo solidario, vaya a un fondo individual, vaya a las AFP, vaya a una entidad estatal. ¿Se puede hablar de la misma reforma con 50.000 millones menos? Yo creo que la discusión ya está muy maleada, el término de la reforma de pensiones. Creo que, de nuevo, hemos dicho nosotros que es muy importante, primero que todo, mejorar el pilar solidario. El pilar solidario hoy en día no está funcionando bien. No conversa con el incentivo de las personas de construir una pensión propia. Estamos por la pensión básica universal, creemos que eso es muy importante incorporarlo, eso no está en las propuestas. También creemos que es muy importante que, de nuevo, lo del mercado laboral, porque eso afecta, eso tiene que ver con las lagunas, ¿no es verdad? Y el otro tema es la edad de pensión. No podemos seguir con esta gran diferencia, 5 años de diferencia entre mujeres y hombres, cuando las mujeres viven más. Es decir, estamos destinadas a tener peores pensiones si nos pensionamos antes y vivimos más. Alejandra, eso no puede ser. En ese punto, porque lo que se ha jugado, por lo menos en la administración de Sebastián Piñera, en algunos puntos hace algún tiempo, son incentivos a extender la vida laboral. Aquí no se puede, en Chile políticamente, no se puede hablar de extender oficialmente la edad de jubilación de las mujeres a 65, los hombres a 67, porque eso es políticamente una discusión que está bien vedada. ¿Cuál es la experiencia en el mundo respecto a esto? Y al final, si ese camino que se ha adoptado, que es con incentivos, es el camino correcto.
Mira, Andrés, yo creo que es muy curioso que sea tan vedada una discusión entre los políticos cuando la verdad en Chile, la realidad en Chile, es que las personas se están pensionando más tarde y están trabajando después de pensionados. Eso ya está sucediendo y está sucediendo hace rato. Entonces, si no nos queremos dar cuenta, porque no nos reconocemos, yo me reconozco que soy una persona de la tercera edad, pero hay otras también que son de la tercera edad, que están trabajando y que dicen, ay, si es que no se puede trabajar, porque piensan que los demás no pueden trabajar. Claro, no estamos hablando que a los 90 sigamos en la fuerza de trabajo, pero a los 70 sí podemos estar en la fuerza de trabajo, en una forma diferente, y eso es lo que ha pasado en el mundo y está pasando en Chile. La gente que tiene la salud y la energía puede seguir trabajando. Ahora, hay que hacer cambios porque, de nuevo digo, nuestro sistema laboral, nuestro mercado laboral tiene las puertas cerradas para los jóvenes, para las mujeres y para los adultos mayores. Tenemos que preguntarnos por qué. No están cerradas a machote, pero son puertas menos abiertas que para los hombres o los jóvenes, digamos, los hombres en general. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, hay que mirar eso con cuidado y entender que vamos a vivir más. Nuestra población se ha cambiado y está cambiando muy rápidamente de estructura etaria. Menos jóvenes, más o menos el mismo número de personas, menos jóvenes y más adultos mayores. Si no tenemos a las personas mayores trabajando, ¿cómo lo vamos a hacer? Es decir, efectivamente ya está sucediendo, seguirá sucediendo y tenemos que tener la mentalidad de que es lo normal. No es un sacrificio, ni una aberración, ni una cosa trágica, es algo que es lo normal porque vivimos más. Y como dice Sergio en la película El agente Topo, si no trabajo me aburro. ¿Ok? Ahora, Sergio tiene mucha gente salud. tiene que seguir trabajando, Alejandra, no por aburrimiento, por necesidad. También, y por supuesto, obviamente si yo puedo mejorar mi vida o mi estado económico, voy a trabajar, obviamente. El punto es, podemos trabajar como queremos, a jornada parcial, solo 2 días, yo quiero entretenerme con otras cosas, quiero dedicar tiempo a mis nietos, quiero ayudar a mi hija porque no tiene plata para poner a los niños en un jardín infantil y por lo tanto tengo solo un día de trabajo. ¿Por qué no? Todo eso se puede hacer. Y la gente mayor tiene mucho que contribuir, ya sea en forma voluntaria hacia su familia, hacia la comunidad, o en forma remunerada, si es que es necesario o si que tiene la oportunidad. Todo eso lo tenemos que incorporar, lo estamos incorporando nosotros como asociación en nuestra mirada a lo que es el futuro de las personas mayores y sensibilizando a los empleadores, porque ellos también van a necesitar mantener a la gente mayor en sus planillas de trabajo. Lo van a necesitar y ya lo están necesitando. Alejandra, vamos a ir a la pausa en Mirada Económica. Le pido que siga conectada con Canal 24 Horas. Nosotros vamos a la pausa, volvemos en segundos, seguimos conversando con la presidenta de la Asociación de AFPs. Estamos conversando en esta edición en Canal 24 Horas con la presidenta de la Asociación de AFPs, Alejandra Cox. Alejandra, siguiendo con esta conversación que teníamos en el primer bloque, ve usted, yo se lo pregunté esto mismo hace más o menos 2 meses, cuando usted dio su primera entrevista en televisión, justamente con Mirada Económica. Usted ve con un tercer retiro y un cuarto retiro que está presentado el proyecto, Alejandra. ¿Usted ve más cerca que lejos el fin del sistema? ¿De qué sistema me hablas? El sistema de pensiones como lo entendemos ahora, el sistema de AFPs, porque la discusión está y uno lo conversa con diferentes ministros, y aquí, porque se puede hablar de un cuarto, de un quinto, de un sexto de retiro, uno no sabe cuándo va a terminar. Si en el fondo aquí está ayudar a la gente o definitivamente dinamitar el sistema, y puede estar ese fondo, que sea terminar con el sistema. Sí, mira, ¿qué es lo que veo yo? Se hace cada día más necesario que tengamos una pensión básica universal. Eso primero... lo primero que quiero decir, porque especialmente si vamos a tener gente con poquísimos fondos, para incentivar a que sigan tratando de mejorar su futuro, es importante decir, por lo menos tiene esta base y sobre esta construya. Ahora, ¿qué hacer con el sistema? Mira, las alternativas no son muchas. Dada nuestra demografía, la única forma de financiar pensiones es con ahorro. Ahora, se puede financiar pensiones quitándole impuestos a unos
a unos trabajadores y dándoselos a los otros. Pero eso no permite generar los ahorros que permiten al país crecer. Entonces, ¿qué queremos? Queremos pensiones financiadas con impuestos de unos trabajadores a los otros, sin ahorros y sin crecimiento, o pensiones con ahorro y con crecimiento. Cualquiera de las dos que hagamos tiene que pasar por contribuciones, porque las fórmulas de pensiones, ya sea de contribución definida o de beneficio definido, contribución definida es lo que tenemos ahora, que tenemos que contribuir un porcentaje de nuestros salarios para ahorrar. Beneficio definido es que hay una fórmula de una pensión que se determina de acuerdo a una ley, ¿ya? Esa fórmula va a depender de las contribuciones y de los salarios promedios. Ningún sistema paga buenas pensiones si las personas tienen muchas lagunas, porque el salario promedio se promedia sobre ceros, son muchos ceros, entonces baja el promedio de los salarios. Entonces, pensar que hay una alternativa que nos permita generar pensión con cualquier sistema que tengamos, que entregue buenas pensiones con las lagunas previsionales que tenemos o con personas contribuyendo por menos del salario que tienen, no nos va a resultar. Eso no resulta. O sea, que no haya el espejismo de que es el sistema lo que nos ha generado las malas pensiones. Alejandra, porque vuelve a la discusión el tema de, y uno lo escucha cada vez más, sobre todo en ciertos espacios televisivos, la discusión del sistema de reparto, una discusión que comenzó con fuerza en Chile, volvió con fuerza con el no más AFP el 2016. Y uno se imagina quizás, claro, haciendo la analogía con el sistema de salud. Claro, es un sistema de seguro, es distinto al sistema previsional. Pero lo que se pretende muchas veces, y la idea está ahí, hacer un gran sistema de salud a nivel nacional y que la CISAPRE sea una suerte de seguro complementario. Y aquí uno se imagina que quizás el fondo que se quiere hacer es que el tema previsional sea un tema estatal, que lo maneje el Estado, y las AFPs al final sean el APB, que es lo que es ahora, y que quienes tengan más dinero y puedan acceder o tener más dinero para depositar, vayan justamente en ese camino. ¿Usted ve que se pueda ir hacia una ruta así? Mira, todo se puede hacer. La pregunta es, ¿se van a conseguir mejores pensiones así? O sea, todos los caminos están abiertos y al final de cuentas es una decisión política. Es decir, eso puede ser. Yo creo que lo importante es que las personas entiendan y no crean en los espejismos. Se puede hacer otra cosa, pero las pensiones no van a subir si acaso no hay contribuciones. Y el país no va a crecer si no hay ahorro. Entonces, hay dos caminos. O pagamos pensiones con crecimiento o pagamos pensiones sin crecimiento. En ninguna de las dos cosas, obviamente que yo creo que la mayoría de nosotros preferimos que haya crecimiento, ¿no es verdad? Porque ahí tenemos un mejor pasar a través del tiempo. Pero en cualquiera de las dos decisiones, supongamos que haya personas que digan, no, en realidad que lata, pues prefiero que no haya crecimiento. Tampoco se pueden generar buenas pensiones si las personas no contribuyen, porque las fórmulas de los sistemas de contribución, de beneficio definido, dependen de cuánto contribuyen las personas, de todas maneras. Entonces, hay el espejismo, por favor, salgámonos del espejismo, porque obviamente que sí lo que se puede hacer es generar recursos del Estado, que vengan de los impuestos generales o de cualquier impuesto, el impuesto al cobre, de cualquier impuesto, y mejorar las pensiones de hoy. Eso se puede. Pero cuando nos ponemos a pensar cómo mejorar las pensiones hacia el futuro, nuestro sistema, de manera de que entregue mejores pensiones, no podemos salirnos del problema de que si las personas no contribuyen, ya sea pagando impuestos o ahorrando, las dos maneras es lo mismo, porque en el sistema de beneficio definido es un impuesto en el fondo, sí. Es un impuesto al trabajo que va a una fórmula, pero esa fórmula depende de las contribuciones y depende de cuántos años la gente puso dinero. Entonces, a mí no va a resultar que una persona que contribuyó 17 años, como me han dicho a mí, oye, qué atroz, contribuí 17 años y mi pensión es baja. Si contribuyes 17 años en un sistema de beneficio definido, también te va a ir mal, probablemente te va a ir peor, porque lo que hemos tenido de ventaja nosotros en Chile es crecimiento económico que ha hecho que esos fondos
se multipliquen Alejandra, a través del tiempo. sí, se nos va el tiempo. Un último punto, escuchando también en otras entrevistas, por ejemplo, tú mencionabas la Comisión Marcel, la Comisión Bravo, una entrevista de David Bravo, quien decía que el retiro de las AFP ha sido como una droga para el sistema político. ¿Usted lo ve así también? Sí, una droga. ¿Por qué? Así es. Y una droga, y una droga para las personas que sacan los ahorros también, porque resulta que la obligación, por algo tenemos la obligación de cotizar o de ahorrar, o los impuestos para ahorrar. Pero hay mucha gente que tiene necesidades más que que sea una droga también, pues. No, sí, obviamente que hay necesidades, sí, no hay duda que hay necesidades. Cuando hay una emergencia o una crisis como la de hoy, las necesidades deben ser atendidas con transferencias del Estado que vienen de ahorros tradicionales. Chile tenía grandes fondos preparados para emergencias, ¿okay? Para eso son, pero no los ahorros de las personas para sus propias pensiones. O sea, mira la contradicción. ¿El gobierno ha sido demasiado austero en ir en ayuda y tener que recurrir al final al 10%? Mira, yo no sé a quién culpar. El punto es que no se han podido poner de acuerdo entre el Congreso y el gobierno. Y el asunto es que al final, gran éxito del Congreso, haber pasado el permiso para que las personas enfrenten las crisis con sus propios fondos. ¿Te das cuenta? Es una locura, es una contradicción completa. O sea, si las personas no tenían sus propios ahorros para enfrentar la crisis y tenían sus platitas para la pensión, para cuando son mayores, ahora le dicen, qué bueno, le damos el permiso para que usted use su plata de la pensión para enfrentar el ahorro, cuando la responsabilidad es de las autoridades, y ahí pongo a todas las autoridades, de ponerse de acuerdo, de encontrar una manera de llegar a las personas con ayuda. ¿Okay? Sí. Y eso no lo han hecho, o lo han hecho no suficiente, de manera que muchas personas se han quedado afuera, por alguna razón, se han quedado afuera. Alejandra Cox, presidenta de la Asociación de AFP, le agradecemos este contacto, esta conversación con Mirada Económica, Canal 24 Horas, en este tercer retiro que está en ciernes. Muchas gracias, Alejandra. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, Andrés. Chao. Adiós. 6 de la tarde con 32 minutos. Sigan la compañía de Canal 24 Horas. Llega a su fin Mirada Económica. Preguntas, sugerencias todas. @ Mirada Económica. Las aceptamos absolutamente todas. Sigan la compañía de su canal de noticias. Chao.